Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Hoy revisamos entre los titulares suficientes reacciones a la decisión tomada por la gestión de Donald Trump en los Estados Unidos de enviar deportados migrantes venezolanos a la cárcel de máxima seguridad en El Salvador, esa cárcel del presidente Nayib Bukele, iniciativa suya. Bueno, Maduro se dirigió al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le reprochó aceptar esta deportación. Lo describió como unos hombres esposados que a garrote fueron bajados del avión, que les raparon el coco, cita textual, y se preguntó, ¿a eso llaman justicia? ¿A eso llaman derecho internacional? ¿A eso llaman derechos humanos? Incluso se refirió al evento como fascismo, como nazismo. De hecho, comparó la cárcel también, a mega cárcel, como un campo de concentración. Escuchamos. Públicamente, presidente, con respeto le digo, usted va a amparar esta crueldad, esta injusticia, sin derecho a ningún proceso, de crear campos de concentración y meter a nobles migrantes, trabajadores, gente de bien, en cárceles, sin juicio, sin haber cometido delitos en El Salvador, sin ningún tipo de pena. Diosdado Cabello, por su parte, reiteró su rechazo a la proclamación de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte del gobierno de Estados Unidos. A su juicio, este instrumento busca criminalizar a la migración venezolana. Este reporte lo tiene Oscar Pineda. El ministro Diosdado Cabello aseguró que ninguno de los migrantes venezolanos que han llegado al país procedentes de los Estados Unidos pertenecen al Tren de Aragua. Lunes, 3 de la tarde. Esta ley de enemigos extranjeros y el decreto presentado por el gobierno de Estados Unidos tiene como objeto perseguir a los venezolanos y a las venezolanas, humillar, esclavizar a los venezolanos y las venezolanas, que por alguna razón fueron a los Estados Unidos, motivados muchos de ellos por una gran campaña que se hizo. Diosdado Cabello negó que la mayoría de los migrantes venezolanos trasladados a El Salvador hayan cometido delitos en Estados Unidos. Lunes, 3 de la tarde. Pero la inmensa mayoría de esos que enviaron al Salvador no tienen ningún delito en los Estados Unidos. Ahora uno se pregunta, si cometieron delito en Estados Unidos, ¿por qué no los juzgan en Estados Unidos? ¿Por qué no hay un juicio en los Estados Unidos por los delitos que supuestamente cometieron? El dirigente de la Tolda Roja dijo que las autoridades trabajan para traer a todos los venezolanos en Estados Unidos al país. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional calificó como ilegal la puesta en marcha de esta ley de enemigos extranjeros. Jorge Rodríguez asegura que se atenta contra los principios fundamentales de los venezolanos. Escuchemos a Mardo Leiprin. El presidente de la Asamblea Nacional considera que la aplicación de la ley de enemigos extranjeros contra los venezolanos atenta contra la Carta de Derechos Humanos e incluso la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Jorge Rodríguez, 1:15 de la tarde. Es un secuestro vulgar, es un crimen de lesa humanidad. No solamente vamos a aplicar la ley Simón Bolívar, no. Nosotros vamos a ir también a las instancias internacionales porque esto es un crimen de lesa humanidad. Rodríguez informó que a partir de este martes se activará el registro en la página Migrantes Ven para aquellos venezolanos en Estados Unidos que requieran ayuda legal o que busquen el retorno a Venezuela. Asimismo, se iniciará la recolección de firmas para respaldar acciones judiciales. Por lo pronto, se insta al Ejecutivo a aprobar una exhortación que lleve a los venezolanos a evitar viajar a Estados Unidos. Ese no es un país seguro en los actuales momentos. En los Estados Unidos de América no hay Estado de Derecho en lo que se refiere a los derechos elementales humanos que nuestros migrantes y nuestros migrantes deben tener. El presidente de la Asamblea Nacional señaló también que este martes se sumarán a la movilización en la ciudad de Caracas a favor de la migración. Delcy Rodríguez afirmó que el Ejecutivo Nacional trabaja para traer de vuelta al país a los venezolanos deportados a una cárcel venezolanos deportados de Estados Unidos a una cárcel de El Salvador, quise decir. La funcionaria calificó como un episodio bochornoso el traslado de unos 200 venezolanos desde Estados Unidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador. Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República, lunes 3:30 de la tarde. Y la respuesta del presidente Maduro es brazos abiertos para que nuestros connacionales, nuestras hermanas, nuestros hermanos regresen a Venezuela. Y de que quienes han sido secuestrados, me consta que el presidente Maduro no ha descansado en la noche buscando las vías para rescatar a quienes han sido secuestrados
en ese bochornoso episodio. Las declaraciones fueron emitidas durante la inauguración de la Expo Metal 2025 en Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Se trata de un evento que reúne empresas públicas y privadas de distintos rubros vinculados a los sectores hierro, aluminio, acero y minería. Participan países como India, Rusia, China y Cuba, entre otros, quienes están representados por compañías que esperan concretar acuerdos con industrias del sur de Venezuela. Bueno, así como el año pasado se firmaron 6 alianzas estratégicas en dragado, en briqueteras, que ha permitido el impulso productivo. Ya este año estamos listos también para nuevas alianzas que se van a firmar con Sidor, con Baribén, en el área de hierro, aluminio, en el área de la minería, donde vamos a poder tener expresión también de la inversión tanto nacional como internacional. De acuerdo con el cronograma de la Corporación Venezolana de Guayana, la Expo Metal estará abierta hasta el viernes 21 de marzo. Es la voz de nuestro compañero Carlos Zuniaga con el reporte. También en Mundo UR leemos que la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, aseguró que el gobierno de los Estados Unidos no tiene dudas de que los migrantes venezolanos enviados y encarcelados en El Salvador son miembros de la banda Tren de Aragua. Le puedo asegurar al país que la Patrulla de Fronteras, el Servicio de Inmigración y Seguridad Nacional tienen certeza sobre la identidad de los individuos que estaban en estos aviones y la amenaza que representan para el país. Ellos arriesgan sus vidas, toman su trabajo muy en serio para deportar a estos individuos designados como terroristas y debe confiarse en que haga su trabajo, y esto fue la razón por la que fue elegido este presidente. En el Nacional, vemos que familiares de los venezolanos deportados desde Estados Unidos a El Salvador denuncian que sus allegados fueron injustamente acusados de pertenecer al Tren de Aragua solo por tener tatuajes. En publicaciones en redes sociales insistieron que ellos no son delincuentes y que en lugar de recibir apoyo tras entregarse voluntariamente a las autoridades estadounidenses, terminaron encarcelados y enfrentan condiciones extremas en la prisión de máxima seguridad, centro de confinamiento del terrorismo, y sus familias exigen que los envíen a Venezuela. Jair Valera, primo de Melvin Yamarte, expresó su indignación por lo que considera una injusticia. Citan acá: nuestros familiares se entregaron voluntariamente a Estados Unidos porque pasan necesidad, tenían hambre, no tenían trabajo, no tenían cómo estar allá, se entregaron y lo que hicieron fue deportarlos para El Salvador. Hasta allí la cita es una denuncia, repito, de Jair Valera. Bueno, leemos también en confirmado que el secretario general del MAS, Felipe Mujica, calificó de muy grave la situación de los migrantes venezolanos que se encuentran en Estados Unidos aún, como consecuencia de la orden de Donald Trump de enviar al Centro de Confinamiento de Terrorismo en El Salvador a 238 connacionales acusados presuntamente de formar parte del Tren de Aragua, sin contarse con ningún tipo de pruebas. Más de 1 millón de venezolanos corren el riesgo de ser perseguidos, amenazados y expulsados bajo cualquier circunstancia por señalamientos indebidos. Lamentamos que el sueño americano se haya convertido en una pesadilla, cita para Felipe Mujica. Por su parte, y en contrapunto, leemos que el investigador y analista político Leonardo Carvajal afirmó que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, negocia con los presos venezolanos. Calificó de esta manera el envío por parte de la administración Trump de más de 200 venezolanos al CECOT de El Salvador. El negocio es que Estados Unidos, si mete a un venezolano en una cárcel, tiene que invertir una cantidad de dólares diaria por recluso, pero ya Bukele dijo que va a costarle la mitad y además los va a poner a trabajar, va a generar un producto. El presidente de El Salvador lo asomó como negocio, no tuvo el más mínimo pudor, cita textual para Leonardo Carvajal. Bueno, todas estas en paralelo, el Foro Penal informa que hasta el 27 de julio del año 2024, el Foro Penal había identificado la detención de 17 ciudadanos venezolanos con doble nacionalidad privados de libertad por motivos políticos. Sin embargo, a partir del 28 de julio de 2024, esta cifra aumentó significativamente y llegó a 36 en febrero de este año 2025. En la mayoría de los casos se han imputado delitos como terrorismo y asociación para delinquir. Hace 6 días, de hecho, actualizaron la cifra de presos políticos en el país y la fijaron en 1.014. Esta información de el Foro Penal. 6:25 minutos de la mañana. Bueno, en materia económica, Petroguía nos tiene que una de las posibles decisiones que evalúa el gobierno de Donald Trump para los próximos 3 meses, según informantes vinculados a los departamentos de Estado, Tesoro y Energía, es ponerle fin a la protección de Citgo como filial de Petróleos de Venezuela y permitir que se concreten las sentencias del Poder Judicial de Estados Unidos mediante la eliminación de la licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, la OFAC, que ha protegido el embargo de Citgo.
Eso en Petroguía. En la prensa de Lara, leemos que al menos 60 de cada $100 que ingresan al bolsillo de un venezolano son destinados al pago de servicios, mientras que $40 a alimentación, según datos del IESA. El análisis sostiene que solo 7% de la población es de alto poder adquisitivo, 29% de clase media, mientras que 69% presenta el consumo de clase baja. Cada vez que nuestros servicios aumentan, el consumidor le queda restarle alimentación. No todo se gasta en alimentación porque hay subsidios que se han quitado, como el de la gasolina, internet, entre otros. Esto lo dijo el vocero del IESA, el profesor Alexander Cabrera. Por cierto que de servicios vamos a hablar en un instante nada más, pero permítame antes este titular de Mundo UR. El intercambio comercial entre Colombia y Venezuela habría aumentado en 42,7% en 2024, según Alberto Rusián. Luis Alberto Rusián, quien es presidente ejecutivo de Cabecol. El reporte lo tiene Ginette González. Las exportaciones venezolanas a Colombia cerraron 2024 con un incremento de 2,5% y las importaciones venezolanas desde Colombia crecieron en 50,6%, según cifras de Cabecol. Su presidente Luis Alberto Rusián aseguró que para continuar en la carrera de ascenso en la consolidación del comercio binacional, se ha propuesto la firma de un acuerdo para implementar una zona económica especial binacional entre el norte de Santander y el estado Táchira, 11 de la mañana. Y es importante que ahí se dé homologación, las licencias, los permisos, los requisitos que se requieren en Venezuela o en Colombia, que se parezcan a como se requieren en Venezuela y en Colombia viceversa, porque la idea es que sea como una zona que funcione de manera igualitaria. Cabecol también informó que ya se encuentra activa la aduana de Guazualito, que se ubica sobre el puente internacional del Arauca José Antonio Páez. Vamos a hablar de servicios, como les decía. Crónica 1, por ejemplo, nos habla del agua. El racionamiento de agua en Caricuao afecta severamente la vida diaria de sus habitantes. En sectores como la UD4, vecinos denuncian que solo reciben el servicio 4 horas a la semana, cuando deberían tener 96 horas continuas, aunque oficialmente las residencias del sector UD4 debían recibir agua durante 96 horas. Repito, la realidad es distinta. El servicio solo llega durante 4 horas los días miércoles. Ojo, esas 96 no es que es todos los días, es de martes a viernes nada más. Lo tiene Crónica 1. Francis Quiñones, residente de Caricuao por 3 décadas, describe la situación como una pesadilla que ha trastornado su vida cotidiana, obligándola a racionar agua, a buscar en otras zonas para poder mantener su hogar. Mi vida es muy limitada. Los días que no tengo agua no puedo lavarme el cabello ni la ropa porque debo racionarla lo más que pueda. Es demasiado frustrante para mí, ha dicho esta residente, Francis Quiñones, residente de Caricuao. Eso con respecto al agua. Crónica 1 nos habla de los estacionamientos. Las tarifas de los estacionamientos se convierten en un lujo para los caraqueños, quienes piden que se diseñen nuevos mecanismos de cobro y exhortan a las autoridades a controlar los aumentos tarifarios que se incrementaron desde enero del año 2025. Reportes indican que la tarifa plana promedio es de $5 o 333 bolívares aproximadamente, según el promedio de cambio del Banco Central de Venezuela. Hace poco fui a realizar una diligencia en un banco. Para mala suerte, estaba cerrado porque tenían un problema con el sistema y tuve que cancelar $5 por el estacionamiento y no estuve ni 10 minutos en el lugar. Esto lo dice Alexis Centeno, sugirió que los estacionamientos tengan una tarifa por horas para beneficiar a los usuarios de corta permanencia. 6:29 minutos de la mañana, hacemos un alto en la lectura de estos nuestros titulares. Volveremos con el tema salud, con el tema educación, también con información de lluvias y de sucesos para luego pasar al panorama internacional y deportivo. 6:29, hablemos en publicidad de la doctora Cristina Premel y de la radiofrecuencia con microagujas, que es una de las tecnologías más avanzadas para tratar la flacidez. La doctora Cristina Premel es especialista en medicina estética, en fotónica, tiene 14 años de experiencia y pone a disposición el Ignite de InMode, la radiofrecuencia más innovadora del mercado. Con Ignite disfruta de los efectos de un lifting facial sin cirugía, mejora la firmeza de tu piel, reduce la flacidez en distintas zonas del cuerpo. Son resultados visibles sin procedimientos invasivos. La doctora Premel está en el Centro Comercial San Ignacio. Para más información y citas, síguela en Instagram, @doctora abreviado Cristina Premel. Es medicina estética con ética. Y les quiero hablar de Decomundo. Con esa larga trayectoria en el mercado, tiene para ti una amplia variedad de revestimientos para transformar tus espacios. Tienen papel tapiz, pisos de vinil y SPC, tienen grama artificial, decks, wall panels, láminas de aluminio compuesto y muchísimo más. Todo lo que ofrecen está hecho con los más altos estándares de calidad y la mayor tecnología.
Contáctalos a través de su cuenta en Instagram, @DecomundoOficial, eso es con K y doble F, o visita su showroom que está ubicado en Los Ruices y prepárate para crear espacios únicos con Decomundo. Vamos a hablar de Ozole pensando ya a lo mejor qué hacer para el mediodía, ¿no? Para la cena quizás. Podría ser una carne guisada y para nada complicado, Ozole lo hace tan sencillo. Esa rica carne acompañada con las salsas finas hierbas de Ozole. Y es que con Ozole y sus 11 sabores, tu imaginación es el límite. Ozole tiene la línea más grande de salsas para pastas, todas hechas en Venezuela, con ingredientes 100% naturales y por eso saben a hogar. Ozole, los sabores de la vida. Síguelos en Ozole_Foods. Y cierro hablándoles del Grupo Leti. A ver, vamos a ponernos la mano en el pecho unos segundos. ¿Y qué sientes? Pregunto. El corazón latiendo, claro. Ojalá así sea. Si yo les dijera que en Grupo Leti hay más de 1,000 corazones que laten por una causa común, es que día a día trabajan para ofrecer soluciones farmacéuticas hechas por venezolanos, para venezolanos y con calidad de exportación. Así es como Leti demuestra por qué tiene 75 años latiendo por el país y por qué nuestro compromiso es mayor. Son ahora las 6:31 de la mañana. Vamos a escuchar esto de Crash Test Dummies. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Hay 7 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Permítame en publicidad algunos mensajes antes de retomar nuestros titulares nacionales. Hablemos ahora de Zoom. Cada vez que recibas tus remesas con Casa de Cambio Zoom, puedes comprar hasta $100 de una manera simple, una operación cambiaria que es rápida, que no tiene intermediarios. Recuerda así que la operación cambiaria está sujeta a disponibilidad. Más información en zoom.red/remesas, porque nadie lo hace mejor que Zoom. Y hablamos también de los camiones Fotón. Tú debes conocer el Fotón Aumann de 12 toneladas. El Aumann EST de Fotón se caracteriza por gran robustez. Es un camión que ofrece motor Cummins, transmisión Fast Gear, una capacidad de 12 toneladas de carga. Busca los Fotones en Acarigua, Caracas, El Tigrito, El Vigía, Maracay, Yaritagua también. O visítalos en su cuenta en Instagram, @FotónVZLA, Fotón, haciéndote la carga más ligera. Y ve preparando tu alemán porque vuelve la temporada de tu tarjeta favorita, tu Mastercard Debit Bancaribe, que te lleva a Múnich, Alemania, para ver la gran final de la UEFA Champions League 2025. Participar es muy fácil. Usa tu Mastercard Debit Bancaribe en compras nacionales o internacionales, porque por cada transacción igual o superior a $10 o su equivalente en bolívares, acumulas un cupón. Consulta términos y condiciones en bancaribe.com.be y síguelos en Instagram para enterarte de todas las noticias. Bancaribe, 70 años conectados con tu vida. Y a ver si escuchas un estruendo, puede que sea un Thunder de EK. Empire Kiwi, la moto que atrae miradas. Tiene un motor de 180 centímetros cúbicos, 4 válvulas, inyección electrónica, caja de 6 velocidades, frenos de disco, tablero digital, iluminación LED y conducción Superbike. La Thunder está disponible en 3 colores, en negro, en rojo y en gris. Síguelos en Instagram, @Empire Kiwi, y ubica el concesionario más cercano a ti. EK, Empire Kiwi, la moto que mueve a Venezuela. Cierro hablándoles de Mapfre, con múltiples alternativas de protección dependiendo de tus necesidades y presupuesto claro. Mapfre ofrece la tranquilidad de seguir adelante ante cualquier imprevisto, porque más allá de estar asegurado es sentirse cómodo, tranquilo, con una empresa que cuenta con respaldo internacional y más de 80 años de trayectoria en Venezuela. Consulta con tu asesor de seguros o contáctalos en todas las redes sociales como @Mapfre_VE. Mapfre, 82 años cuidando lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Lecturas informativas. Con Román Losinski. A ver, retomando los titulares nacionales en materia de salud, tenemos que tal cual nos habla de la Sociedad Venezolana de Nefrología. Señaló que la infraestructura sanitaria pública para los venezolanos que requieren diálisis es insuficiente, lo que se suma a la falta de acceso a tratamientos preventivos. Actualmente más de 5.300 venezolanos en el país dependen de la diálisis o el trasplante para sobrevivir y se espera que esta cifra aumente debido a la falta de acceso a tratamientos preventivos y la creciente escasez de infraestructura sanitaria adecuada. Esto lo indicó el presidente de la sociedad, el doctor José Andrés Escalona. Se estima que en 2026 más de 6.000 venezolanos requerirán tratamiento de reemplazo renal. Pese a que el Estado venezolano cubre el costo del tratamiento de diálisis, la infraestructura es insuficiente y muchas unidades han cerrado por falta de mantenimiento, según dijo el especialista. Y bueno, pacientes renales del Estado Lara solicitan la puesta en marcha de la ley de trasplante en Venezuela. Este reporte a través de Mundo UR lo escuchamos con Ramón Vélez. Señalan que desde el año 2011 está en proyecto esta ley que permitiría la donación de órganos para que pacientes renales mejoren su condición. Héctor Colmenares, representante de pacientes renales en Lara, 10 de la mañana. No es posible que desde el año 2011, que fue aprobada la ley de trasplante y órganos y tejido de Venezuela, nosotros no lo hayamos puesto en práctica. Y fundamentalmente el artículo 27 de dicha ley, que reza concretamente que todos los venezolanos somos potencialmente donantes, siempre y cuando no hayamos dejado por escrito todo lo contrario.
En su intervención, Colmenares explicó que en Venezuela se mantienen activas las intervenciones de trasplante para donantes vivos. Sin embargo, los altos costos impiden que muchos enfermos con esta condición puedan acceder a ellas. El trasplante en Venezuela en este momento paralizado. Sin embargo, en el estado Lara, nosotros tenemos una lista más o menos de 78 personas que están dispuestos a trasplantarse, tienen su donante vivo, pero el Estado no le ha dado todavía la respuesta respectiva. En efecto, sí se trasplantaron como 10 personas del estado Lara en Maracaibo, pero falta de que el Fundabm pueda agilizar el llamado a los pacientes que ya están en lista. Las palabras fueron ofrecidas en una actividad informativa sobre el Día Mundial del Riñón, conmemorado recientemente. Mire, permítame hacer un alto. Si bien es cierto que nos queda información sobre salud, información sobre educación, tenemos un bloque dedicado a las lluvias, incluso información de sucesos y otros temas nacionales. Ya teniendo nuestros dos primeros invitados el día de hoy, no les quiero hacer perder tiempo y eso nos obliga a ir a Ecuador. Ayer tratamos el tema, hoy profundizamos en él. En Ecuador, según cifras que maneja la ACNUR, hay alrededor de 450,000 venezolanos, pero la situación migratoria de nuestros compatriotas allí cambia. El presidente Daniel Noboa ha derogado el proceso de amnistía migratoria que permitía a ciudadanos venezolanos regularizar su estatus en ese país. Según el documento, se han producido suspensiones ya, recortes para los programas migratorios que lleva adelante. Esos fondos eran canalizados por la Organización Internacional para las Migraciones, también la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, pero en todo caso, claro que afectan a nuestros compatriotas en ese país. Y a Ecuador nos vamos. Tenemos a dos invitados. Quiero primero dar la bienvenida a Giselle Jacome. Ella es periodista de Radio Centro Ecuador. Giselle, siempre dispuesta. Agradecidos por eso, ¿ah? Muchísimas gracias, mi estimado Román. Giselle, insisto en este último punto en la introducción. ¿De dónde llegaban los fondos para la atención a los migrantes especialmente venezolanos? ¿De dónde venían? Fundamentalmente de los programas que Estados Unidos había estado impulsando hasta hace pocos días realmente, cuando el presidente Donald Trump anunció que recortaba estos fondos. USAID daba algunos fondos, pero también ACNUR. ACNUR estaba recibiendo los fondos de Estados Unidos y a través de ellos era la forma en la que canalizaba estas ayudas para los migrantes. ¿Hay noción del monto que se había recibido, el monto recibido para la atención a los migrantes? ¿Se sabe? El monto exacto no lo tenemos, pero sabemos que aproximadamente cada migrante resulta en una inversión, hablemos de aproximadamente $3,000, $4,000, debido a los procesos de regularización, mi estimado Román, porque aquí lo que teníamos era el ingreso de varios migrantes, no solamente venezolanos. Ecuador se ha caracterizado por tener migración específicamente colombiana. Desde que inició el conflicto en Colombia, teníamos gran cantidad de desplazados y cada vez se les daba mayor cantidad de atención, ¿no? Al principio era solamente tenerlos con una corta estancia en las zonas de frontera entre Ecuador y Colombia al principio. Luego de esto ya se implementaron ayudas económicas, como que se les daba, por ejemplo, el sostenimiento por un mes, después fueron por 3 meses, luego se les proveía trabajo, luego salud, etcétera. Y cuando empiezan a llegar los migrantes venezolanos, allí ya tienen más acceso a ciertos beneficios que el gobierno ecuatoriano les otorgaba, ¿no? Como de la amnistía que terminó hace pocos días. Giselle, permíteme incorporar en esta conversación contigo a Mario Quiroz. Él es abogado migratorio, él está en Ecuador. Mario, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Román. Gracias por la invitación. Buenos días, Giselle, y a todos quienes nos escuchan. A usted por atendernos. Mario, pregunto, ¿a quiénes, a cuántos afecta la medida? ¿Cómo toman ustedes como abogados migratorios esta decisión? Bueno, fíjate que para algunas personas fue algo sorpresivo. Sin embargo, desde el mismo momento en que el presidente Daniel Noboa, en el mes de octubre, emitió ese decreto, estableció que eran 6 meses. Los afectados con esta medida se cuentan por miles. Lastimosamente, hubo muchas personas, muchos migrantes, que no pudieron resolver su situación migratoria debido a los múltiples problemas que deben enfrentar de documentación, obtención de documentación ante los organismos venezolanos. Es una situación bastante alarmante. La población está aterrada.
no haya que hacer, porque se había dado este tema de una amnistía migratoria y de la noche a la mañana sienten que han perdido toda posibilidad, Román. En ese no hayan que hacer, pregunto como abogado, Mario, ¿qué opciones legales tienen más allá de la protesta, porque ya han protestado, más allá de la solicitud de derogar esta última medida? ¿Qué opciones legales tienen? Fíjate que una vez que las personas incurren en situación migratoria irregular por el vencimiento o por la derogatoria de ese decreto ejecutivo, lo que les queda es pagar una multa de $235 y en algunos casos deben obligatoriamente salir del país para poder resolver su situación. Recordemos que Ecuador desde julio de 2019, a través de un decreto emitido por el presidente de entonces, Lenín Moreno, implementó este régimen para los venezolanos que desean ingresar y permanecer en el país, es el régimen de visado. Entonces, sin una visa vigente, no se incorpora a ese extranjero, a ese venezolano, al aparato productivo del país. Las consecuencias que se derivan más allá, y no pretendo defender al presidente de la República, ni mucho menos, pero más allá de que sea justo o injusto, fue una medida ajustada a derecho, sin embargo, no deja de tener consecuencias negativas para nuestra población, lamentablemente. Ya vuelvo con usted, Mario. Está Giselle Jacome con nosotros, periodista de Radio Centro Ecuador. Giselle, ¿el argumento es únicamente económico, es solo financiero? Porque el presidente Noboa había criticado prácticamente horas antes a Nicolás Maduro por haber rechazado aquellos vuelos de deportación desde los Estados Unidos. Entonces, insisto, ¿es nada más económico, financiero? Mira, Román, es la pregunta que nos estamos haciendo todos aquí localmente, porque hasta el momento inclusive se había ratificado en noviembre del año anterior que se les iba a dar este periodo de amnistía migratoria a todos los venezolanos, 96,000 exactamente, que se encuentran en este momento haciendo su trámite migratorio hasta el mes de abril, hasta el 27, si no me falla, de abril de este año 2025. Esto fue tomado durante el gobierno del presidente Noboa, es decir, su actitud hacia poder hacer estos procesos migratorios era de aceptación, de ayuda, de continuar el proceso, a pesar de que no tenemos una alegación diplomática como tal representante de Venezuela acá en el país. Pero por un lado se especula que podría ser también un acto de solidaridad con las deportaciones del presidente Donald Trump, puesto que el gobierno de Ecuador es bastante afín durante este periodo hacia las decisiones que ha tomado el presidente Donald Trump. Pensamos que por allí va y también creemos que precipitó esta decisión el hecho de que el Nicolás Maduro no decida recibir o haya manifestado inicialmente su oposición a recibir venezolanos deportados en su territorio. Algo que parece ser que se habló también no solamente con el gobierno de El Salvador, sino también con el gobierno de Ecuador para que pudiera recibir de alguna manera a deportados de otras nacionalidades. Esto creemos que precipitó la decisión, la negativa de Nicolás Maduro de recibir a venezolanos en su territorio deportados, y lo otro, posiblemente la empatía con lo que el presidente Donald Trump está haciendo en este momento. Aparte, obviamente, de la situación económica, que no es la primera vez que se pasa por falta de recursos. Si bien es cierto, el recurso es importante e interiormente aquí Ecuador ha reclamado, los ciudadanos de Ecuador reclaman muchas veces que se atiende de manera óptima a quienes están visitando el país, mientras Ecuador con sus ecuatorianos tiene problemas de trabajo, tiene problemas de atención en salud, mientras que si bien es cierto, a los migrantes se les ha dado opciones grandes, como lo mencionaba hace un momento, de tener atención hospitalaria, de poder tener atención en educación para los niños que vienen, ahora de tener opciones de trabajo legal, regular. Entonces, parecería que fue una presión que se unieron varias cosas, ¿no? Es la voz de Giselle Jacome desde Radio Centro Ecuador.
Abogado Quiroz, le pregunto, ¿esta es una decisión de inmediata ejecución? ¿Qué pasan? ¿A ser irregulares ahora las personas que estaban en trámite o ya con algún beneficio migratorio? Cuéntenos. Sí, ciertamente hay ocasiones, Román, donde se han emitido decretos ejecutivos, se han emitido acuerdos ministeriales y se establecen esos mismos cuerpos normativos que la ejecución de ese decreto, de ese acuerdo, está sujeto a la publicación en registro oficial. Lo que nosotros en Venezuela conocemos como la Gaceta Oficial, en Ecuador se conoce como el registro oficial. A pesar de aquello, en esta oportunidad, lo que establece el decreto ejecutivo es que es de inmediato cumplimiento, es decir, desde la suscripción de ese acuerdo, de ese decreto ejecutivo. Eso entró en vigencia, fue emitido el 11 de marzo y el mismo 11 de marzo hasta las 12 de la medianoche estuvo habilitado en la página de Cancillería la opción para solicitar la visa de residencia temporal por razones excepcionales. De inmediato cumplimiento, esto también fue algo que sorprendió porque no le dio ni siquiera la oportunidad a algunas personas de ajustar, de ver qué otra posible solución buscaban a su situación migratoria. Giselle, yo quiero conectarme ahora, más allá de los números, con los nombres que están detrás de esos números, con las historias que lleva cada uno de esos nombres. Es verdad que yo preguntaba al inicio, bueno, cuáles son las cifras de aporte a cada migrante en Ecuador. Podría preguntar también si se tiene el cálculo del aporte que los venezolanos hacen al Ecuador en términos de impuestos, de generación de empleo, de consumo, de mano de obra, de trabajo calificado también. Pero ¿cómo es visto el venezolano mayoritariamente hoy? Entendiendo que el ecuatoriano en necesidad sí dirá, caramba, porque se le trata mejor al extranjero, sea venezolano o no, que al propio ecuatoriano. Pero ¿cómo es visto el venezolano en términos generales hoy en Ecuador? Sabes que el trabajo del venezolano es muy apreciado. Primero, porque debemos aclarar, todos los que pueden conseguir trabajo de manera regular no necesariamente están sometidos también a un trato justo en cuanto a la remuneración económica mensual. Y es algo que sí debemos cuestionar en nuestra sociedad ecuatoriana. Tú sabes, llega gente de fuera que está necesitando trabajo y hay personas que sí las emplean, pero que emplean a las personas venezolanas con menor sueldo al que nominalmente debemos pagar a un ecuatoriano, que es $460. Esto no es justo. Esto lo hemos reclamado varias veces. Hemos pensado que debería regularizarse también, no solamente con un visado de trabajo, sino con hacer un seguimiento, ¿no? ¿Dónde están empleados? ¿Bajo qué condiciones están empleados? Y es apreciado el trabajo respecto a tu pregunta. El venezolano en este momento realiza muchísimo aporte, especialmente en trabajos, por ejemplo, como la salud, la belleza, son muy delicados en la atención y esto gusta muchísimo, no solamente a los ecuatorianos, sino también a quienes residen en el país. El trabajo del venezolano es un trabajo esforzado. Nosotros mantenemos, bueno, conocimiento como periodistas de las colonias de venezolanos aquí en nuestro país. Se levantan muy temprano, trabajan hasta muy tarde y son emprendedores. Eso es admirable, digamos, en una sociedad en la que no estamos acostumbrados tanto a observar estas figuras de trabajo como tal, responsable y comprometido. Sin embargo, ocurre lo que te digo, hay abuso, sí, por parte de muchos empleadores que consideran que si vienen de fuera, tienen tanta necesidad que pueden acomodarse a cualquier tipo de remuneración económica, algo que no resulta justo ni para una sociedad ni para otra, ¿no? Pero como tú lo decías, más allá de los números,
hay historias de gente que ha venido a pie, que ha venido caminando y que hoy la tenemos como dueña de una clínica, como personas que tienen sitios de atención de belleza, personas que tienen panaderías establecidas, es decir, que ya entran al sistema, que aportan con sus impuestos mensualmente y que están agradados de estar aquí en Ecuador, que se sienten bien, sobre todo también por la remuneración que es el dólar, ¿no? Que esto da una gran tranquilidad a quienes vienen desde cualquier otro país a trabajar de manera regular con nosotros. Claro. No digamos quienes están trabajando de manera irregular, estimado Román, que son las personas con historias quizá más impactantes, diría yo, que son madres de familia solteras que han venido con sus hijos, o padres de familia también que han venido con sus hijos, familias enteras que se encuentran en condición de vulnerabilidad, y ellos también nos preocupan, obviamente, desde el día en que se conoció que ya quienes estaban regularmente no podrían continuar con su proceso. Quizá el doctor Ortiz conozca sobre algunos números de personas que se quedaron a medias en el proceso. No sabemos, Cancillería no nos ha respondido si van a continuar o no con el proceso o si lo van a dejar allí, porque sabíamos que había gente que estaba ya próxima a conseguir su estatus migratorio regular. Lastimosamente son historias humanas y eso nos toca como periodistas, nos toca como ciudadanos ecuatorianos, porque nosotros también fuimos migrantes y seguimos siendo migrantes. Fuimos migrantes hacia Venezuela en un tiempo, una década fuerte para Ecuador, la década del 70. Fuimos migrantes luego para Estados Unidos en la década de los 80, década de los 90 y 2000. Hemos sido migrantes hacia Europa. Entonces conocemos las condiciones de lo que significa ir en condición irregular a un país para que te coja y que te regularice y luego de eso puedas mejorar las condiciones de tus familias, ¿no? Yo les quiero agradecer a ambos, al abogado Mario Quiroz, abogado migratorio en Ecuador. Gracias, abogado, por habernos acompañado esta mañana. Y a ti, Giselle, por dos razones. Uno, por la disposición que siempre has tenido para con nosotros, para con el programa. Pero hoy particularmente quiero agradecerte la solidaridad, quiero agradecerte la empatía, quiero agradecerte por el buen concepto que los venezolanos dejan en ti y me imagino que en la inmensa mayoría de tus compatriotas ecuatorianos de lo que somos, de lo que hacemos, de nuestro trabajo. Así que gracias por eso. Doblemente agradecido, Giselle. Muchas gracias a ti, mi estimado Román. Cuentan con nosotros siempre. Un gusto. Giselle Jacome es periodista de Radio Centro Ecuador y les decía, Mario Quiroz es abogado migratorio en ese país. Son las 6:59 de la mañana. Mire, ya que alteramos un poco la dinámica del programa y entramos en el panorama internacional, debo decir que es información, bueno, de último minuto no, pero sí de últimas horas, es que Israel ha roto el alto al fuego y ha bombardeado Gaza. Se cuentan ya, cifra más actualizada de esta hora, por más de 300 personas murieron, más de 400 personas resultaron heridas tras estos ataques lanzados en la madrugada por el ejército de Israel contra la Franja de Gaza, tras dar por roto el alto al fuego con Hamas. Esto lo informó la agencia Sanad y otros medios palestinos. Según la agencia, se registraron ataques en varias zonas del enclave, como Jan Yunis en el sur, y Jablia en la ciudad de Gaza, en el norte, y entre los fallecidos hay varios niños. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, informó que Israel daba por roto el acuerdo del alto al fuego con Hamas vigente desde hacía 58 días. Agregó que las instrucciones de los bombardeos llegan a raíz de la reiterada negativa de Hamas a liberar a los rehenes y su rechazo de todas las propuestas que ha recibido. Por cierto, que leí alguna declaración del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien se muestra, cito, consternado según varios medios. Son las 7 de la mañana. Bueno, podemos hablar de Yemen, ¿eh? En Yemen más de 50 muertos entre niños y mujeres dejaron los ataques aéreos de Estados Unidos, en este caso a posiciones de los rebeldes chiíes hutíes, mientras los insurgentes respondieron por segunda vez en menos de 24 horas con misiles y con drones. Y si de allí nos vamos a Siria y Líbano, pues anunciaron un acuerdo del alto al fuego entre ambos países luego de los enfrentamientos de los últimos 2 días en la frontera común que dejaron al menos 7 muertos y medio centenar de heridos. Esta información la tiene EFE. Pero volvamos por un instante a nuestro país. Volvamos a Venezuela. Estamos abordando el tema
de la salud, estamos abordando el tema de educación, pero les decía que teníamos algunas notas sobre las lluvias. En el caso de confirmado, leemos que el Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología, el INAME, explicó que esta semana 2 perturbaciones, una al suroccidente y otra al sureste del país, provocarán lluvias de intensidad variable en diferentes regiones. Se esperan estas condiciones con precipitaciones, descargas eléctricas, ráfagas de viento en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, los Andes y el sur del estado Zulia. También habrá lluvias de menor intensidad en las regiones central y centro-occidental de Venezuela. No sé si usted se percató, si estaba en la ciudad de Caracas ayer, pero en el momento de mayor intensidad de la lluvia, quienes transitamos por Chacao, me refiero a los Palos Grandes, Altamira, La Castellana, todas esas calles que vienen como desde el Ávila, es decir, una bajada hacia llegar a la avenida Francisco de Miranda, ¿se dio cuenta usted que venía como una especie de espuma? Bueno, consultamos a expertos del agua el día de ayer y nos dijeron que podía tratarse de un agente tensoactivo o surfactante en el asfalto. Decían, claro, desconocer el origen. Por supuesto, hablaban de la necesidad de hacerle un análisis a esa agua, pero también decían, por otra parte, mire, puede ser algo tan simple como jabón, pero sí llamaba la atención que usted pasaba de una urbanización a otra, de Altamira a La Castellana y a los Palos Grandes, y la misma característica. Esa agua que venía como del Ávila, que venía de la parte alta del municipio, venía como con espuma. Bueno, el diario, continuando con este tema de las lluvias, ciudadanos reportaron fuertes lluvias en varias zonas de Zulia, producto de precipitaciones, distintas calles, viviendas quedaron anegadas, la basura acumulada provocó que las cañadas se desbordaran. Algunos de los municipios, Maracaibo, San Francisco, La Lagunita. Cruz precisó que en otras entidades se reportaron lluvias leves. En el sector 18 de octubre, en la calle L con Avenida 6, un transformador explotó durante la madrugada luego de que se registraran 3 apagones. Y al menos 4 horas continuas de lluvia afectaron 3 comunidades en Barinas, en este caso. Por eso vamos allí con nuestro compañero Wilmer Martínez. Las repentinas precipitaciones generaron el desbordamiento del Caño del Bobo. Protección Civil en sus inspecciones constató que esta vez no hubo enseres y vidas humanas afectadas. Ricardo Valero, director de riesgos, Protección Civil. En la parte de mi jardín, donde está la escuela, ya comenzando mi jardín, pasando el puente, está la escuela y está un CEI, que es un centro de educación inicial. Bueno, por ahí pasa otro canal también, pero taponeado también. Usuarios de la parroquia Ramón Ignacio Méndez pidieron a las autoridades tomar las previsiones necesarias, pues ya está entrando el periodo invernal. Son las 7:03 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. ¿Qué tenemos en el programa el día de hoy? Había mucha más información nacional e internacional, incluso la información deportiva que no pudimos abordar por razones de tiempo ya. Estamos a punto de despedir, pero sí lo que tenemos planteado para el día de hoy. Vamos a dedicar toda la próxima hora al tema automotriz en 2 tandas. Primero tendremos al presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores y tendremos a la presidenta de la Asociación de Agencias de Cargas y Aduanas de Venezuela. Vamos a hablar de producción de vehículos en el país y de importación de vehículos al país. Eso en una primera instancia. Ahora, luego que tendremos, bueno, una vez que usted tenga su vehículo, si es que lo tiene, bueno, el mantenimiento, ¿no? Y por eso tendremos al presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes y el presidente de la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos. ¿Por qué? Porque suele utilizarse en los últimos meses el sector automotriz como un ejemplo. Bueno o malo, ya lo veremos, pero como un ejemplo de uno de los sectores económicos que en algo se mueve. Vamos a revisar la situación automotriz de nuestro país durante toda la próxima hora. Luego ya tendremos nuestras vidas desconocidas. A las 8 recibiremos a la actriz Ana Beatriz Osorio y luego estaremos conversando con opciones para agremiados de la Federación Venezolana de Maestros. Vamos a hablar de la posibilidad de conseguir calzado, de conseguir vestido a buenos precios para los maestros en situación, bueno, de necesidad clara, como hemos visto a lo largo de los años. 7:05. Pausa y volvemos. Éxito. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.